Mi tío falleció, y dejó un enigma para acceder a su herencia. Nos volvimos desquiciados. Una pista oculta nos condujo a un depósito. Dentro, había acertijos personalizados para cada uno de nosotros. Mi tío dejó la totalidad de su fortuna a quien lograra resolver su enigma, así que nuestra familia perdió la compostura. El tío Garrett era el marginado que había generado millones en el ámbito tecnológico antes de que alguien entendiera qué era la criptomoneda, mientras el resto de nosotros sobrevivíamos con empleos mediocres y tarjetas de crédito saturadas. Él vivía en una residencia inmensa con 7 dormitorios, una bodega que valía más que la vivienda promedio, y un garaje repleto de vehículos que costaban más que mi ingreso anual. Cuando falleció de forma repentina a los 52 años a causa de un infarto, todos esperábamos en secreto que su riqueza fuera destinada a alguna fundación desconocida, como su último gesto de desprecio hacia la familia que lo marginó durante décadas. En lugar de eso, su abogado nos convocó a todos a su despacho y leyó el testamento más inusual que jamás hayamos escuchado. A mis familiares ambiciosos que solo llamaban cuando requerían dinero o deseaban desahogarse sobre sus miserables existencias, les ofrezco una oportunidad para demostrar que valen más que el conjunto de sus errores. Resuelvan mi acertijo. Reclamen todo lo que he construido. Si fracasan, todo arderá en una espléndida fogata mientras lo observan desde la acera. El acertijo estaba impreso en papel de alta calidad, sellado en sobres individuales para cada integrante de la familia, donde se mueven las sombras pero no generan luz, donde el silencio ruge en plena noche, donde habita la memoria aunque el tiempo se detenga encuentra la llave de mi última voluntad. Al comienzo, realmente colaboramos como una familia verdadera. Mi tía Patricia propuso su antiguo cuarto de revelado, donde pasaba horas procesando fotografías. Mi primo Dylan pensó que se refería al estudio de Garrett, donde se sentaba durante horas a oscuras escribiendo en su ordenador. Mamá estaba convencida de que hablaba del sótano con la bodega, donde almacenaba botellas que costaban miles de dólares cada una. Mi hermano Finn creía que era el desván, donde los muebles antiguos acumulaban polvo bajo sábanas blancas. Durante 3 semanas, destruimos cada rincón de la residencia como una jauría de animales salvajes. Movimos muebles que no se tocaban desde hacía años, revisamos detrás de obras de arte valiosas en busca de cajas fuertes escondidas, levantamos alfombras persas y forzamos tablones del suelo hasta que nuestras manos sangraron. Buscamos en rincones estrechos, examinamos cada libro de la biblioteca en busca de compartimentos secretos e incluso vaciamos la piscina para revisar si había compartimientos bajo el agua. Nada, ni una pista. Fue entonces cuando los vínculos familiares comenzaron a quebrarse como ligas estiradas al máximo. Patricia contrató a un detective privado que cobraba $800 al día. Dylan sobornó a la empleada doméstica con una gratificación de $1000 para que revelara hábitos cotidianos de Garrett y posibles escondites. Mamá comenzó a llegar a la casa a las 5 de la mañana para inspeccionar habitaciones antes de que el resto apareciera, argumentando que necesitaba silencio para poder pensar. Finn instaló cámaras camufladas por toda la propiedad para vigilarnos, monitoreando nuestros movimientos como si fuésemos delincuentes. La verdadera miseria comenzó cuando Patricia halló algo que no debía. Estaba inspeccionando por 100ª vez la habitación principal de Garrett cuando detectó una tabla suelta bajo su imponente cama antigua. Debajo había una caja de metal con cerradura que contenía fotos viejas y lo que parecía ser un segundo enigma, escrito con la inconfundible letra de Garrett. Pero en lugar de llamar a los demás como habíamos pactado, lo metió en su cartera de diseñador, y fingió que no había descubierto nada. Por desgracia para Patricia, las cámaras de vigilancia de Finn captaron todo con claridad absoluta en alta definición. A la mañana siguiente, él la enfrentó frente a toda la familia reunida en la cocina de Garrett. Patricia negó haber tomado algo hasta que Finn reprodujo el video en su portátil, y todos fuimos testigos de cómo su rostro pasaba de seguro a culpable, y luego a desesperado en tan solo 30 segundos. «Devuélvelo ahora mismo», exigió mamá con la voz temblorosa por la furia contenida. «Lo encontré legalmente», contestó Patricia. «La tenencia es 9/10 partes de la ley». Fue entonces cuando Dylan perdió completamente la compostura y le arrancó el bolso de $1000, vaciándolo sobre el suelo de mármol de la cocina. La caja metálica se estrelló con un sonido que recordaba huesos fracturándose, esparciendo imágenes y papeles por todos lados. Había fotografías antiguas tipo Polaroid de lugares que no reconocí de inmediato, una llave deslucida que claramente pertenecía a algo importante, y una nota escrita a mano que hizo que la sangre se me congelara en las venas. Solo uno de ustedes realmente merece esta herencia. El resto, merece lo que les espera. La nota no estaba firmada, pero reconocí de inmediato la caligrafía de Garrett, la misma escritura meticulosa que veíamos en las tarjetas de cumpleaños que siempre venían acompañadas por billetes nuevos de $100, su manera de comprar nuestro afecto momentáneo sin realmente invertir tiempo en crear vínculos genuinos con ninguno de nosotros. Las imágenes esparcidas mostraban sitios de nuestra niñez compartida que no había recordado en años, la vieja casa junto al lago de la familia donde pasábamos los veranos antes de que el abuelo falleciera y la dejara deteriorarse,
El primer apartamento descuidado de Garrett encima de una pizzería donde vivía mientras se autoenseñaba programación, el carnaval de dudosa reputación donde trabajaba durante los veranos en la secundaria, operando el Tilt-A-Whirl para adolescentes ebrios y guardando cada moneda para pagar la universidad. Pero una fotografía en particular provocó que Patricia soltara un jadeo tan fuerte que todos giramos la cabeza para observarla. Mostraba el depósito abandonado en las afueras del pueblo donde nuestro abuelo solía llevarnos a jugar escondidas complejas. Patricia susurró que no lo haría. Finn le exigió que dijera que no haría, arrebatándole la imagen de sus manos temblorosas. Patricia parecía haber visto una aparición. Recordó que el abuelo nos contaba historias de miedo en ese almacén cuando había tormentas. Garrett le tenía un miedo atroz al lugar después de lo que ocurrió allí. Juró sobre la tumba de mamá que jamás volvería a pisar ese edificio. Dylan levantó la llave deslustrada del piso, girándola entre sus dedos ásperos y observando las marcas en su superficie. Comentó que no era de ninguna caja fuerte que él hubiera visto. Miró las señales de desgaste, y afirmó que esa llave había sido utilizada recientemente y con regularidad. El almacén estaba exactamente a 43 minutos del pueblo, según mi sistema GPS, ubicado en 15 acres de terreno pantanoso sin valor que había permanecido en nuestra familia por 3 generaciones. Todos nos amontonamos dentro del vehículo deportivo utilitario sobredimensionado de Finn como si volviéramos a ser niños, pero la tensión era tan densa que apenas podía inhalar. Nadie habló durante todo el trayecto, salvo para indicar direcciones, aunque noté a mamá revisando constantemente su celular, probablemente escribiéndole a su último novio, Randy, sobre la posible fortuna y lo que significaría para su futura boda. Cuando finalmente llegamos, el almacén lucía exactamente igual que lo recordaba de nuestras visitas infantiles, paneles metálicos oxidados teñidos de marrón anaranjado por décadas de intemperie, cristales rotos jamás reemplazados, y ese aroma característico a humedad y putrefacción que parecía impregnarse a todo en un radio de 1/4 de milla. Lo único distinto era el candado moderno de alta seguridad en la puerta principal, que parecía costoso y recién colocado. La llave de Dylan encajó a la perfección en el candado, girando con un clic satisfactorio que resonó por todo el aparcamiento vacío. Dentro, nuestras linternas revelaron algo que parecía imposible: el almacén había sido completamente remodelado de arriba abajo. El suelo de cemento estaba inmaculado y pintado de blanco brillante, las paredes habían sido aisladas y revestidas con paneles de yeso nuevos, lámparas profesionales colgaban de las vigas visibles del techo, y allí, posicionada justo en el centro del inmenso espacio, había una mesa de madera antigua con 5 sillas dispuestas en un círculo perfecto. En cada asiento había un sobremanila con nuestros nombres escritos con la caligrafía meticulosa de Garrett. Finn murmuró que aquello era una locura, aunque ya avanzaba hacia su asiento asignado como si estuviera hipnotizado. Mi sobre contenía otro enigma, pero este se sentía distinto, más íntimo y amenazador. El acertijo decía: frente a ti está tu prueba final, una verdad pondrá tu codicia en paz, elige sabiamente lo que más valoras o únete a mí como un fantasma de advertencia. Bajo el acertijo había una confesión mecanografiada, que me revolvió el estómago y me hizo temblar las manos al punto de apenas poder sujetar el papel con firmeza. Cuando éramos pequeños, tal vez hace 15 años, Garrett nos estaba observando jugar un complejo juego de escondidas en ese mismo almacén, cuando una sección del suelo podrido cedió de forma repentina, sin previo aviso. Dylan, que apenas tenía 8 años en aquel momento, cayó por el agujero y aterrizó violentamente, sobre una pila de maquinaria oxidada en el sótano. Su pierna se fracturó tan gravemente, que el hueso se asomaba a través de la piel, y la sangre se acumulaba a su alrededor con rapidez alarmante. El resto de nosotros, siendo niños, entramos en pánico y salimos corriendo en busca de adultos, gritando desesperados. Pero Garrett, que tenía 13 años y ya era más alto que la mayoría de los adolescentes, se quedó atrás y descendió al oscuro sótano. Utilizó su camiseta preferida para improvisar un torniquete, aplicando presión sobre la herida y hablándole con calma a Dylan para mantenerlo consciente hasta que los paramédicos llegaron 20 minutos después. Según el doctor de la sala de emergencias, Dylan habría fallecido desangrado sin esa acción inmediata. Pero esa no es la versión que nuestra familia ha contado durante los últimos 15 años. Patricia, quien tenía 14 años en ese momento y ya mostraba señales de los celos y la manipulación que definirían su carácter adulto, había convencido a nuestros padres y a todos los demás de que Garrett realmente había provocado el accidente. Ella aseguraba que él había estado desafiando a Dylan a saltar la sección débil del suelo, incitándolo y llamándolo cobarde cuando dudaba. Estaba furiosa ese verano porque Garrett siempre recibía la mayor atención de los adultos. Era inteligente, gracioso y encantador de una forma que hacía que todos se sintieran atraídos hacia él en las reuniones familiares. Patricia siempre había sido mediocre en todo, calificaciones mediocres, aspecto mediocre, personalidad mediocre, y no soportaba ser eclipsada por su primo menor. Así que inventó una historia detallada sobre la conducta imprudente de Garrett y entrenó a los niños más pequeños sobre qué decir cuando los adultos preguntaran. Nuestros padres le creyeron porque Garrett ya tenía la fama de ser el problemático de la familia, no porque realmente fuera malo, sino porque cuestionaba la autoridad y se negaba a fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba.
Pasó los siguientes 15 años siendo tratado como un delincuente peligroso por salvarle la vida a Dylan. Miré alrededor de la mesa a los integrantes de mi familia, observando sus rostros mientras leían sus propias versiones de la verdad. Dylan miraba su sobre con horror creciente, la boca abierta mientras los recuerdos de ese día comenzaban a aflorar. Mamá estaba completamente pálida y agarraba su silla tan fuerte que sus nudillos se habían puesto blancos. Finn lucía confundido y abrumado, era demasiado joven para recordar el incidente claramente, pero suficientemente mayor para absorber la narrativa familiar sobre Garrett siendo peligroso. Patricia lloraba en silencio, con maquillaje corriendo por sus mejillas en ríos negros. Ella sollozó que solo era una niña, con la voz quebrada, y que no entendía lo que eso significaría, que no sabía que lo seguiría por el resto de su vida. Dylan dijo en voz baja, con un dolor nunca antes escuchado, destruiste su relación con nuestros padres. Él trató de decirles la verdad, les suplicó que lo escucharan, pero ellos ya habían decidido que mentía. Eligieron creerte a ti en lugar de investigar lo que realmente ocurrió. Fue entonces cuando noté las cámaras, 4 cámaras de seguridad profesionales ubicadas en cada esquina del almacén, con pequeñas luces rojas parpadeando constantemente en las sombras. Estábamos siendo grabados y lo habíamos estado desde el momento en que entramos por la puerta. De repente, una voz resonó desde altavoces ocultos montados en todo el edificio. La voz de Garrett, pero la grabación era obviamente reciente, probablemente hecha apenas días antes de su fallecimiento. La grabación decía que si estábamos escuchando ese mensaje, habíamos resuelto con éxito su enigma y aprendido la verdad sobre lo que realmente ocurrió en ese almacén hace 15 años. Felicitaciones por finalmente decidir enfrentar la realidad. También acabábamos de confesar nuestros crímenes frente a múltiples testigos en cámara. Patricia levantó la mirada hacia la cámara más cercana con los ojos llenos de lágrimas, su maquillaje cuidadosamente aplicado ahora completamente arruinado. Ella imploró a Garrett, diciendo que lo sentía, que era joven, tonta y celosa, pero que nunca quiso. La grabación continuó con la fría furia en la voz de mi tío, incluso a través de los altavoces. Robaste 15 años de relaciones familiares conmigo con tu mentira. Me costaste la confianza de mis padres, el amor de mis hermanos, y cualquier oportunidad de tener una relación normal con quienes deberían haber significado más. Esa traición vale exactamente $15 millones. De repente, múltiples pantallas montadas en las paredes, se iluminaron mostrando documentos legales en el sistema distintivo de archivos de Garrett. Apareció el nombre de Patricia como la única beneficiaria de su patrimonio principal, pero había condiciones escritas en letra pequeña que hicieron que su rostro se ampliara aún más. El dinero venía con condiciones. Querida prima, tienes exactamente 1 año para confesar públicamente tu mentira a todas las personas a quienes se la contaste, empezando por las tumbas de nuestros padres. Establecerás una fundación para niños falsamente acusados, y pasarás el resto de tu vida intentando deshacer el daño que causaste. Si no cumples cualquiera de estas condiciones, el dinero irá a la caridad, mientras que tu video de confesión será subido a todas las plataformas de redes sociales en la Tierra. Finn saltó tan violentamente, que su silla se volcó hacia atrás y cayó al suelo. Esto es un completo fraude. Patricia mintió. La grabación respondió, como si Garrett hubiera anticipado esa reacción exacta y preparado una réplica. Han pasado 17 años, y ninguno de ustedes se molestó en preguntar a Dylan qué recordaba realmente de ese día. Simplemente, aceptaron que su hermano era un monstruo porque era más fácil que admitir que podrían haberse equivocado. El sobre de Dylan contenía papeles completamente distintos, un fideicomiso valorado en $2 millones, pero también una carta que lo hizo quebrarse en sollozos. La voz de Garrett se tornó más suave, cargada de la calidez que recordaba de nuestra niñez. Lo siento, nunca tuve el coraje de decirte la verdad mientras estaba vivo. Mereces saber que alguien peleó por ti ese día. Mereces saber que valías la pena ser rescatado y que jamás me arrepentí de quedarme atrás para ayudarte. Espero que este dinero pueda comprarte algo de la terapia que nuestra familia debió haberte dado hace años. El sobre de mamá estaba casi vacío, salvo por una sola frase devastadora escrita en papel membretado costoso. Una madre que no defiende a todos sus hijos por igual no merece ni fortuna ni perdón. El sobre de Finn contenía un cheque por $50.000, y una nota que resultaba a la vez generosa y cruel. Tenías 5 años cuando esto ocurrió, así que no eres responsable de la mentira, pero ahora tienes 22, suficientemente grande para pensar por ti mismo en lugar de aceptar ciegamente la mitología familiar. Este dinero es para la universidad. Aprende a cuestionar todo, especialmente las historias que convierten a una persona en héroe y a otra en villano. Mi sobre contenía la mayor sorpresa de todas. Mi querida sobrina, continuó la voz de Garrett desde los altavoces, tú nunca creíste la mentira de Patricia, ¿verdad? No del todo, respondí. Él tenía toda la razón, y la exactitud de su observación me puso la piel de gallina. Tenía 7 años ese día, pero lo suficientemente grande para recordar la camisa ensangrentada de Garrett y lo amable que había sido con Dylan mientras esperábamos la ambulancia.
También era lo bastante madura para notar las contradicciones en la historia de Patricia, cuando se la contaba a los adultos. Más tarde te vi batallar con ese secreto durante años en las reuniones familiares. Observé cómo te afectaba, especialmente en las cenas navideñas, cuando alguien inevitablemente mencionaba el incidente del almacén y me pintaba como la villana. Intentaste contarle la verdad a tu madre una vez cuando tenías 12 años, pero ella te mandó callar y te ordenó no contradecir a Patricia. Mi sobre contenía documentos legales que me nombraban administradora de un fideicomiso separado de $3 millones, destinado específicamente para quienes dicen la verdad, pero encuentran el valor demasiado tarde y aún así deciden hacer lo correcto. Las cámaras que registran esta conversación subirán automáticamente las grabaciones a las cuentas de redes sociales de todos los miembros de la familia en exactamente una hora, anunció la voz de Garrett con precisión mecánica. El video será etiquetado con los nombres reales y empleadores de todos, a menos que alguien asuma toda la responsabilidad de lo que realmente ocurrió ese día. Sus confesiones serán públicas. Patricia miró desesperadamente alrededor de la mesa, sus ojos desorbitados de pánico. Diré la verdad a todos, publicaré en Facebook, llamaré a todos los que conocemos, lo arreglaré de alguna manera. 17 años demasiado tarde, dijo Dylan en voz baja. Pero había algo parecido al perdón en su tono. Fue entonces cuando mamá nos sorprendió a todos haciendo algo que nunca la había visto hacer en toda mi vida. Se responsabilizó por sus propios errores. No, dijo levantándose lentamente y caminando al centro de la habitación. Yo también debo asumir responsabilidad. Se colocó justo frente a la cámara más grande, y miró fijamente al lente con más dignidad de la que jamás la había visto mostrar. Mi nombre es Rebecca Thorne, y fallé a mi hijo de la peor manera posible. Cuando Patricia nos dijo que Garrett causó el accidente de Dylan, debía haber investigado más. Debía haber hecho más preguntas. Debía haber escuchado la versión de Garrett con una mente abierta en lugar de asumir inmediatamente que mentía. Su voz se quebró pero continuó. En cambio elegí la historia fácil. Elegí creer que uno de mis hijos era un héroe que intentó ayudar, y el otro un problemático peligroso en quien no se podía confiar. Elegí la conveniencia sobre la verdad, y Garrett pagó el precio por mi fracaso como madre durante el resto de su corta vida. La grabación se detuvo abruptamente. Las cámaras se apagaron con clics audibles. Durante varios minutos largos el almacén quedó completamente en silencio, salvo por el sonido del sollozo ahogado de Patricia y el zumbido lejano del tráfico en la autopista. Entonces Finn comenzó a reír, no con un sonido de diversión, sino con una risa amarga y vacía que ocurre cuando alguien se da cuenta de que toda su vida ha estado construida sobre mentiras y falsas suposiciones. ¿Y ahora qué sucede?, preguntó con la voz quebrada. Simplemente fingimos que esto nunca ocurrió y regresamos a nuestras miserables vidas. No, dijo Dylan con firmeza, levantándose con más fuerza de la que le había visto en años. Ahora hacemos lo que Garrett realmente quería que hiciéramos, decimos la verdad, incluso cuando es incómoda. Dejamos de proteger a personas que no merecen protección y empezamos a ser la familia que él merecía tener. 6 meses después, Patricia había utilizado su herencia para establecer la Fundación Garrett Thorne para niños acusados injustamente, proporcionando ayuda legal y servicios de asesoramiento para menores que habían sido culpados por cosas que no cometieron. El primer caso importante de la fundación involucró a un adolescente que había sido expulsado de la escuela, basado en falsas acusaciones de un compañero de clase celoso. Patricia se veía reflejada tanto en la acusadora como en el acusado, y luchó por la justicia con más fuerza de lo que nadie esperaba. Dylan donó todo su fondo fiduciario para ampliar el alcance de la fundación, diciendo que ese dinero no podía comprar de vuelta su relación perdida con Garrett, pero podría prevenir que otras familias cometieran los mismos errores. También comenzó terapia y empezó a hablar públicamente sobre los efectos a largo plazo del trauma infantil y del chivo expiatorio familiar. Mamá usó sus ahorros para encargar un jardín conmemorativo en honor a Garrett en el hospital local donde Dylan había sido tratado. Pasó su retiro como voluntaria allí, leyendo a niños en la sala de emergencias y abogando por una mejor comunicación entre el personal médico y las familias durante las crisis. Finn usó su dinero universitario para estudiar justicia penal y psicología, diciendo que quería ayudar a otras personas que habían sido acusadas falsamente de crímenes o disfunción familiar. Escribió su tesis de grado sobre la psicología del chivo expiatorio familiar y cómo las mentiras aparentemente pequeñas pueden destruir relaciones por generaciones. Yo conservé mi herencia, pero no para beneficio personal. El documento final de Garrett había sido muy específico sobre las condiciones. El dinero venía con la responsabilidad de dedicar mi vida a contar historias verdaderas sobre familias que aprendieron a mejorar, para exponer los tipos de dinámicas tóxicas que casi destruyeron a nuestra propia familia. Por eso estoy compartiendo esta historia contigo ahora, tan públicamente y honestamente como me es posible. Pero la historia no termina ahí. La semana pasada, exactamente un año después de la muerte de Garrett, recibí una carta certificada de un bufete de abogados en Seattle que nunca había escuchado mencionar. Otro tío, del que nunca supe que existía,
El medio hermano de Garrett por el primer matrimonio de nuestro abuelo, había muerto y dejó instrucciones muy específicas para que su testamento se leyera solo si yo estaba presente como testigo. La abogada, una mujer severa de unos 60 años, me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en una caligrafía inquietantemente similar a la de Garrett. Dentro había una fotografía de Garrett y este tío misterioso, parados juntos y sonriendo frente a un edificio que no reconocí. Al reverso, alguien había escrito con letra cuidadosa: algunos secretos familiares son más profundos que otros. El verdadero enigma nunca fue sobre el dinero, sino sobre si tu generación elegiría la verdad sobre la comodidad cuando realmente importara. Debajo de ese mensaje había una dirección en Montana y otra llave antigua, esta hecha de latón, desgastada y lisa por décadas de uso. La abogada explicó que este tío, cuyo nombre era Thomas, había estado observando nuestro drama familiar desde la distancia durante años. Sabía de la mentira de Patricia, del fracaso de nuestros padres para investigar y de los años de aislamiento y dolor de Garrett. También me dejó una herencia, pero solo si aceptaba continuar lo que Garrett había empezado. Thomas creía que algunas tradiciones familiares valen la pena romperlas, dijo la abogada, pero otras valen la pena comenzarlas. Al día siguiente conduje hasta Montana con mi auto cargado con equipo de campamento y provisiones para una semana. La dirección me llevó a una propiedad remota fuera de Bozeman, rodeada de montañas que se extendían sin fin en todas las direcciones. La casa principal era una cabaña de troncos extensa que parecía haber sido construida en los años 20, con añadidos hechos a lo largo de las décadas conforme la familia crecía y prosperaba. La llave de latón abrió la puerta principal fácilmente y entré en lo que se sentía como un museo de historia familiar que nunca supe que existía. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que abarcaban casi un siglo, imágenes de parientes que nunca había conocido, reuniones familiares anteriores a mi nacimiento y docenas de fotos de Garrett a distintas edades. Pero no eran los retratos formales que teníamos en casa, eran fotos espontáneas de él riendo, trabajando en computadoras, hablando animadamente con un hombre mayor que tenía que ser Thomas. En el centro de la sala principal había otra mesa, esta tallada de una sola pieza de roble y pulida hasta brillar como un espejo. Sobre ella había un diario encuadernado en cuero y una nota con la letra de Thomas. Si estás leyendo esto significa que elegiste la verdad sobre la comodidad cuando más importaba. Garrett me habló sobre la dinámica de tu familia hace años. También me habló de ti, cómo fuiste el único que alguna vez cuestionó la historia de Patricia, incluso siendo niño. Él creía que tenías la fuerza para romper el ciclo. Abrí el diario y encontré página tras página de historia familiar que nadie nos había compartido jamás. Thomas había estado registrando los patrones de disfunción de nuestra familia durante décadas, siguiendo cómo las mentiras y la manipulación se habían transmitido de generación en generación como enfermedades hereditarias. Nuestro abuelo, el hombre que todos recordábamos como un patriarca cariñoso que contaba relatos y nos llevaba de aventuras, en realidad había sido un alcohólico que abandonó a su primera esposa y a su hijo cuando Thomas tenía solo 3 años. Se reinventó completamente, casándose con nuestra abuela y formando una nueva familia mientras fingía que su vida anterior jamás había existido. El patrón se repitió con la generación de nuestros padres. Nuestro padre había encubierto un accidente de atropello y fuga en la universidad, dejando que un compañero de clase inocente asumiera la culpa y cumplió 2 años en prisión. Nuestra madre había sustraído dinero de su empleador para pagar nuestra casa y luego manipuló el sistema contable de la empresa para culpar a un colega por el robo. Garrett había descubierto estos secretos durante su adolescencia mientras asistía a nuestro padre con problemas de computadoras. Encontró archivos ocultos que contenían evidencia de ambos delitos, junto con documentación que mostraba cómo nuestros padres habían destruido sistemáticamente las vidas de personas inocentes para protegerse a sí mismos. Fue entonces cuando todo acerca de la dinámica de nuestra familia comenzó a tener sentido para mí. Garrett no había sido el miembro problemático de la familia porque fuera inherentemente malo. Había estado haciendo preguntas incómodas porque había aprendido que toda la base de nuestra familia estaba construida sobre mentiras y traición. Nuestros padres lo trataron como una amenaza porque representaba la posibilidad de que sus fachadas cuidadosamente construidas se vinieran abajo. Cuando Patricia mintió sobre el incidente del almacén, les dio la excusa perfecta para desacreditarlo completamente. Podían descartar cualquier cosa que él dijera sobre sus delitos pasados como el delirio de un niño problemático en quien no se podía confiar. El diario de Thomas contenía copias de documentos legales que probaban cada acusación, reportes policiales, transcripciones judiciales, registros médicos, archivos laborales, todo meticulosamente organizado y verificado. Había pasado décadas construyendo un caso irrefutable contra nuestros padres y abuelos, esperando el momento adecuado para revelar la verdad, pero nunca había actuado sobre esa información. Fui un cobarde, decía su última entrada. Tenía el poder para limpiar el nombre de personas inocentes y hacer justicia a las víctimas de los crímenes de mi familia. En cambio, elegí el silencio porque enfrentar la verdad habría significado perder a la única familia que me quedaba, incluso si esa familia estaba construida sobre cimientos de mentiras. Al final del diario, había un número telefónico y una instrucción: llama a este número si estás listo para terminar lo que yo debería haber comenzado.
Marqué el número con las manos temblorosas, y una mujer contestó en el primer tono. Señorita Thorne, he estado esperando su llamada. Mi nombre es Detective Rodríguez. Trabajé el caso que su tío Thomas nos contactó hace 15 años, explicó. Thomas se acercó a la policía con sus pruebas poco después del incidente del almacén de Garrett, con la esperanza de proporcionar contexto sobre la dinámica familiar que llevó a la mentira de Patricia. Pero el estatuto de limitaciones había expirado para los crímenes de ambos padres, haciendo imposible la persecución penal. Sin embargo, la detective Rodríguez continuó. Las víctimas aún están vivas. El hombre que cumplió condena por el accidente de atropello y fuga de su padre ahora tiene 63 años y vive en Oregón. La mujer que fue despedida y procesada por la malversación de su madre, tiene 58 años y lucha por llegar a fin de mes en un asilo de ancianos que no puede costear. Me dieron su información de contacto y la última petición de Thomas. Usa la fundación de Garrett y mi herencia para proporcionar restitución a las personas a las que nuestra familia dañó. Las conversaciones fueron las más difíciles que he tenido en mi vida. Martín Espinosa, el hombre que cumplió 2 años por el atropello y fuga de nuestro padre, lloró cuando llamé para explicar lo que realmente había sucedido. Había perdido su beca, su prometida y todo su futuro por un delito que no cometió. Había pasado 40 años cargando la vergüenza de algo que hizo nuestro padre. Siempre me pregunté por qué tu padre fue tan amable conmigo después del juicio, dijo. Me visitó 2 veces en la cárcel, me trajo libros y me dijo que rezaba por mi rehabilitación. Pensé que era un buen cristiano intentando ayudar a un criminal a encontrar la redención. Nuestro padre había estado visitando a su víctima para manejar su propia culpa, no por verdadera compasión. Louise Chen, la mujer a la que nuestra madre había incriminado por malversación, perdió su carrera en contabilidad, y nunca volvió a trabajar en finanzas. Gastó sus ahorros en honorarios legales tratando de probar su inocencia, y luego trabajó en empleos de salario mínimo por el resto de su vida porque nadie la contrataba con un antecedente penal. Tu madre me enviaba una tarjeta de Navidad cada año durante 20 años, dijo. Louise me contó que escribía pequeñas notas sobre cómo rezaba por mi familia y esperaba que yo encontrara paz. Las guardé porque pensé que significaban que alguien todavía creía que yo era una persona buena. Nuestra madre había estado enviando tarjetas de Navidad a la mujer cuya vida había arruinado. Usando la documentación de Thomas y el equipo legal de la fundación, pudimos ofrecer una restitución completa a ambas víctimas. Martín recibió suficiente dinero para adquirir una casa y asegurar su jubilación. El historial penal de Louise fue eliminado, y ella recibió una compensación que cubrió sus salarios perdidos y aportes a la pensión durante 4 décadas. Pero la parte más complicada aún estaba por venir. Thomas había dejado instrucciones específicas para manejar las reacciones de nuestros padres ante las revelaciones. Ambos seguían vivos, aunque nuestro padre estaba en una etapa temprana de demencia, y nuestra madre residía en un centro de cuidados asistidos después de un accidente cerebrovascular. Conduje hasta el centro de cuidados con copias de todas las pruebas, sabiendo que esta conversación destruiría lo poco que quedaba de nuestras relaciones familiares. Mamá estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana cuando llegué, mirando el jardín con una expresión vacía que se había vuelto su estado habitual desde el derrame. Su habla era limitada, pero su mente lo suficientemente lúcida para comprender lo que le mostraba. Esparcí los documentos sobre la mesa frente a ella, y observé cómo su rostro cambiaba al reconocer su propia letra en los registros contables falsificados. Martín, Louise, susurró, las únicas 2 palabras que logró pronunciar durante toda nuestra charla. Le expliqué cómo Thomas había documentado todo, cómo las víctimas habían sufrido durante décadas, y cómo estábamos usando la fundación de Garrett para ofrecer restitución. Le hablé de las tarjetas de Navidad que había enviado a Louise y cómo habían sido recibidas por una mujer que no tenía idea de por qué su vida había sido destruida. Mamá empezó a llorar, no con las lágrimas suaves de una anciana, sino con los sollozos crudos y devastadores de alguien cuyo sentido del yo se estaba desintegrando. Cuando terminé de explicarle todo, sacó un cuaderno de su mesa de noche y escribió una sola frase con su mano izquierda temblorosa. Diles que lo siento. Salí del centro de cuidados y conduje directo a la unidad de memoria de nuestro padre. Papá estaba en la sala común trabajando en un rompecabezas que había estado armando y desarmando durante semanas sin recordar que lo había hecho antes. Cuando le mostré los reportes policiales de su accidente de atropello y fuga, algo brilló en sus ojos, un momento de claridad que atravesó la neblina de la demencia. Martín era un buen chico, dijo de repente, con una voz más fuerte que en meses. No merecía lo que le pasó. Por unos minutos, mi padre recordó todo. Me contó sobre la noche del accidente, cómo estaba borracho y manejaba de regreso de una fiesta cuando atropelló la bicicleta de Martín. Entró en pánico y se fue, luego volvió horas después fingiendo ser un testigo que encontró la escena. Sabía que era inocente, dijo papá. Los vi arrestarlo y no dije nada, lo visité en prisión porque pensé que si era amable con él, de alguna manera eso haría que fuera menos malo. La claridad desapareció tan rápido como había llegado, y papá volvió a su rompecabezas, olvidando por completo nuestra conversación. Pero yo había conseguido lo que vine a buscar: la confirmación de que la evidencia de Thomas era exacta y el reconocimiento de que nuestros padres habían destruido vidas inocentes a sabiendas.
Durante los siguientes 6 meses trabajé con el equipo legal de la fundación para contactar a todas las personas a las que nuestra familia había perjudicado alguna vez. El diario de Thomas contenía referencias a decenas de incidentes menores, compañeros de trabajo despedidos basados en falsas acusaciones, compañeros de clase intimidados hasta el silencio, vecinos aislados y marginados por cuestionar la versión de los hechos de nuestra familia. Cada conversación fue como hacer una cirugía en mi propia alma, cortando pedazos de la identidad que había construido al ser parte de una buena familia. Pero cada diálogo también trajo sanación a personas que habían cargado una vergüenza inmerecida durante décadas. La llamada más inesperada vino de Patricia misma. Encontré algo en la casa de Garrett, dijo, su voz apenas audible, escondido en la pared de su dormitorio. Creo que necesitas verlo. Conduje hasta la mansión de Garrett, que Patricia había estado limpiando lentamente como parte de su trabajo en la fundación. Me llevó a su habitación, donde descubrió un compartimento oculto detrás de su cabecera. Dentro había una colección de cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a miembros de nuestra familia pero nunca enviadas. Escribí estas a lo largo de los años cuando no podía dormir, comenzaba una carta dirigida a mí. Quería que supieras que te vi intentando decir la verdad cuando tenías 12 años. Vi cómo mamá te silenció y quería decirte que sabía que me creías, pero tenía miedo de que reconocerlo te pusiera en la misma posición en la que yo estaba, aislada y culpada por cosas que no hiciste. Garrett había indagado pero jamás compartió. He estado siguiendo tu avance en la fisioterapia a través de las publicaciones de mamá en Facebook, expresaba una de ellas. Descubrí algunos tratamientos experimentales que podrían aliviar tu dolor persistente, pero no sabía cómo contactarte sin provocar más conflictos familiares. Las cartas más desgarradoras fueron las dirigidas a nuestros progenitores. Te perdono por decidir creer en la mentira de Patricia, le había escrito a mamá. Comprendo que admitir que cometiste un error habría significado enfrentar tu propia capacidad para un juicio erróneo. Pero necesito que sepas que tu elección de creer que yo era peligroso implicó que crecí pensando que realmente lo era. Pasé 15 años temiendo mi propia capacidad para la violencia, porque quienes deberían haberme conocido mejor me dijeron que era capaz de lastimar a niños. A papá, sé acerca del accidente de atropello y fuga y del desfalco de mamá. El tío Thomas me contó todo cuando cumplí 18 años. He pasado toda mi vida adulta cuestionándome si heredé tu habilidad para destruir vidas inocentes, o si podría escoger ser distinto. Elegí ser diferente, pero esa decisión me costó mi familia. La última carta, fechada apenas una semana antes de su fallecimiento, estaba dirigida a todos nosotros. Estoy muriendo de una enfermedad cardíaca que probablemente podría haberse tratado si hubiera tenido un sistema de apoyo familiar que me motivara a buscar atención médica antes, pero estaba tan acostumbrado a ser visto como el problema familiar que ignoré mis síntomas hasta que fue demasiado tarde. No los culpo por mi muerte, pero quiero que comprendan que el aislamiento mata a las personas tan seguro como cualquier padecimiento. Preparé el enigma y la revelación del almacén no para castigarlos, sino para darles la oportunidad de escoger la verdad por encima de la comodidad. Si estás leyendo esta carta, significa que tomaste la decisión correcta. Significa que la próxima generación de nuestra familia podría realmente tener la oportunidad de ser sana. La fundación no trata sobre mi legado, sino sobre brindar a otros niños falsamente acusados el sistema de apoyo que yo nunca tuve. Se trata de romper el ciclo de mentiras y manipulación que ha definido a nuestra familia durante 4 generaciones. Thomas posee más información sobre nuestra historia familiar. Ha tenido demasiado miedo para compartirla mientras estaba vivo, pero me dejó todo a mí, su querida sobrina, porque cree que tienes la fortaleza para manejar la verdad. Algunas historias están destinadas a concluir, otras a transformarse en algo mejor. Los amo a todos, aunque no pude hallar la manera de mantener relaciones con ustedes mientras también preservaba mi integridad. Elijan mejor para sus hijos. Patricia y yo lloramos juntas en el cuarto vacío de Garrett, lamentando no solo su fallecimiento, sino la relación que podríamos haber tenido si nuestra familia hubiera optado por la verdad en lugar de la conveniencia hace décadas. 2 semanas después, el abogado de Thomas me contactó con información sobre una última solicitud. Thomas había adquirido una propiedad en Montana específicamente para establecer un centro de retiro para familias que enfrentan falsas acusaciones, chivos expiatorios y traumas generacionales. Los edificios ya estaban construidos, solo necesitaban personal y programación. Quería que se llamara el Centro Garrett Thorne para la Verdad Familiar, explicó el abogado, y esperaba que considerara dirigirlo. Me mudé a Montana hace 6 meses. El centro se inauguró oficialmente en enero, ofreciendo programas de una semana para familias dispuestas a enfrentar sus propios patrones de disfunción y engaño. Brindamos terapia, servicios de mediación y asesoría legal para personas que intentan limpiar sus nombres o reparar relaciones dañadas por falsas acusaciones. Patricia nos visita cada pocos meses, trayendo novedades sobre el trabajo de la fundación y reportes de avance sobre las familias que hemos asistido. Dylan finalizó su carrera en psicología, y se unió a nuestro equipo como consejero de trauma.
Finn se transfirió a la Universidad de Montana, y colabora con nuestro programa de defensa legal. Mamá falleció pacíficamente mientras dormía el invierno pasado. Sus últimas palabras al personal del asilo fueron: díganle a Martín y a Luis que lo siento. Realizamos un pequeño servicio memorial y donamos sus ahorros restantes a la fundación. La demencia de papá ha avanzado hasta el punto en que ya no reconoce a ninguno de nosotros, pero el personal de la unidad de cuidado de la memoria dice que con frecuencia habla de un niño llamado Martín y pregunta si alguien sabe si está bien. El acontecimiento más reciente ocurrió apenas el mes pasado cuando la detective Rodríguez llamó con noticias que me impactaron. Hemos tenido un progreso en el caso de Luis Chen, comentó. El antiguo empleador de tu madre ha accedido a emitir una disculpa pública y otorgar una indemnización adicional. Al parecer, el trabajo de tu fundación ha motivado a otras compañías a revisar sus archivos antiguos para identificar casos en los que empleados podrían haber sido despedidos de manera injusta. Hizo una pausa. Hay más, hemos identificado 17 casos adicionales del mismo periodo en los que el verdadero responsable fue protegido mientras empleados inocentes fueron acusados. El patrón de tu familia de culpar a otros no era exclusivo, formaba parte de una cultura más amplia de corrupción en esa empresa. Louise Chen, ahora con 71 años, se ha convertido en una defensora voluntaria de nuestro centro. Ella apoya a otras personas mayores que están intentando limpiar sus nombres después de décadas cargando con una vergüenza inmerecida. Martín Espinosa, ahora con 65 años, utilizó su dinero de restitución para crear un fondo de becas para personas previamente encarceladas que intentan reconstruir sus vidas. Lo denomina la Fundación Segunda Oportunidad, y visita nuestro centro cada año para conversar con familias sobre los efectos a largo plazo de las falsas acusaciones. La parte más difícil no fue el tiempo en prisión, les comenta a nuestros visitantes, sino los 40 años posteriores, siempre preguntándose si la gente podía ver el historial criminal cuando me miraban, siempre sintiendo que tenía que trabajar el doble para demostrar que merecía la dignidad humana básica. Tanto Martín como Luis han expresado que conocer la verdad sobre lo que les sucedió, incluso décadas después, fue más reparador que cualquier terapia o indemnización que pudiéramos ofrecer. La semana pasada, recibí otro paquete misterioso, esta vez entregado en mano en la recepción del centro. Dentro había una fotografía de una niña joven que no reconocí, parada frente a una casa que me parecía conocida pero que no podía ubicar con precisión. En la parte posterior estaba escrito: Garrett tenía una hija, su nombre es Emma, ahora tiene 22 años, y ha estado esperando toda su vida para conocer a su familia. También ha estado esperando que alguien le diga la verdad sobre por qué su padre nunca la contactó. Debajo de ese mensaje había una dirección en Portland, y un número telefónico. Mañana en la mañana conduciré a Portland. Algunas historias familiares nunca terminan realmente, solo revelan nuevos capítulos cuando finalmente estás listo para afrontar la verdad. Emma contestó el teléfono en el primer timbrazo, como si hubiera estado esperándolo por años. ¿Es esto sobre mi padre?, preguntó antes de que pudiera presentarme. Sí, le dije, soy tu prima y tengo mucho que contarte. El ciclo de secretos concluye con mi generación.